Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video anterior hablamos acerca de la historia de los frisios, así que en el video de hoy hablaremos acerca de la historia de los lombardos germánicos. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los lombardos, llamados también longobardos, fueron un pueblo germánico originario del norte de Europa que se asentó en el valle del Danubio y desde allí invadieron la Italia bizantina en el año 568 bajo el liderazgo del rey Alboino. Ellos establecieron el reino lombardo de Italia que duró hasta el año 774 cuando fueron conquistados por los francos. La historia y el origen de los lombardos está escrita en dos libros. El primero es la Historia Gentis Longobardorum, escrita por Pablo el Diácono, y el segundo es el Origo Gentis Longobardorum. Según este último documento, los antepasados de los lombardos fueron la tribu de los Vinil, quienes habitaban en el sur de Escandinavia. El documento también describe que los Vinil habitaban cerca de un río llamado Vindilicus en su frontera más extrema al norte de la Galia. La tribu de los Vinil se dividió en tres grupos y una parte dejó su tierra natal para buscar campos extranjeros, y la razón del éxodo probablemente fue la superpoblación del área. Las personas que se marcharon estaban guiadas por los hermanos Ibori y Porayó, quienes eran hijos de una mujer llamada Gambara. Ellos llegaron a la costa báltica o tal vez a las orillas del río Elba y allí se encontraron con los vándalos, quienes eran otra tribu germánica. Los vándalos les advirtieron: o nos pagan tributo o nos vamos a la guerra. Como los Vinil eran demasiado valientes y también muy jóvenes, ellos prefirieron luchar antes que pagarles un tributo a los vándalos. De esta manera ambos bandos se prepararon para la guerra y consultaron al dios Odín, quien les contestó que él daría la victoria a aquellos que él viera en primer lugar en el campo de batalla al amanecer. Sin embargo, los Vinil eran menos y Gambara, quien era la madre de Eivor y de Aió, quienes eran hermanos, ella pidió la ayuda de la diosa Frigg, quien es la esposa de Odín y la diosa del cielo. La diosa Frigg la escuchó y le aconsejó que todas las mujeres de los Vinil debían atar su cabello por debajo de sus caras para simular barbas y marchar junto a sus esposos al campo de batalla. Al amanecer, la diosa Frigg giró la cama del dios Odín al oriente y cuando Odín se levantó, él vio a los Vinil primero y le preguntó que quiénes eran los que llevaban las barbas largas. Y la diosa Frigg le contestó: Señor, tú les has dado el nombre, ahora concédeles la victoria. Efectivamente, la victoria fue de los Vinil y desde entonces los Vinil fueron conocidos como lombardos o longobardos, debido a las palabras lang, que significa largo, y bart, que significa barba. Según los documentos romanos de la época, los lombardos habitaban cerca de la desembocadura del río Elba poco después del comienzo de la era cristiana. La primera mención de los lombardos acontece entre el año 9 y el año 16 y fueron documentados por el historiador romano Velello Pertéculo, quien acompañó una expedición romana como prefecto de caballería. Velello describió a los lombardos como más fieros que los salvajes germanos normales, y otras documentaciones de los lombardos también se le deben a Estrabón, quien fue un geógrafo e historiador griego, y a Tácito, quien fue un político e historiador romano. De hecho, Tácito contaba a los lombardos dentro de las tribus suevas y súbditos del rey Marabot de los marcomanos. El rey Marabot firmó la paz con los romanos y por este motivo no participó ni él, ni su tribu, ni tampoco los lombardos en la batalla del bosque de Teutoburgo del año 9, que cabe destacar que fue una gran derrota para el ejército romano. Sin embargo, en el año 17 los germanos de Arminio, victoriosos de la batalla del bosque de Teutoburgo, se enfrentaron en contra de los germanos de Marabot y de su pueblo marcomano, que incluía a los lombardos. Para el año 47 estalló una lucha interna entre los queruscos y ellos expulsaron al sucesor de Arminio. Sin embargo, los lombardos decidieron apoyar al sucesor depuesto y entraron en guerra con los queruscos, restaurando al depuesto jefe. Para mediados del siglo segundo, los lombardos aparecieron en la zona de Renania, que hoy en día es Alemania, y luego se movieron al sur. Antes de las guerras marcomanas, 6.000 lombardos habían cruzado el río Danubio e invadieron el área de Panonia, pero fueron derrotados por las legiones romanas. Posteriormente se hizo la paz y los lombardos regresaron a su tierra. Del siglo segundo en adelante, muchas de las tribus germánicas durante la época del emperador Tiberio comenzaron a formar grandes uniones tribales, dando como resultado a los francos, a los alamanes, a los bávaros y a los sajones. Las razones por las que los lombardos no aparecen en los documentos romanos entre los años 166 y 489 se debe a que los lombardos habitaron tan profundamente en Germania que solo se les detectó cuando aparecieron en las orillas del río Danubio, o tal vez porque los lombardos fueron sometidos por una tribu germánica más grande, quienes posiblemente fueron los sajones. Sin embargo, es probable que la mayoría de los lombardos emigraran y solo una parte haya sido sometida por sus vecinos sajones. En todo caso, los lombardos emigraron a la tierra de Rugiland en el año 489, que según se cree es un área que se encontraba a las orillas del río Elba.
El primer monarca lombardo fue el rey Angelmundo, quien gobernó durante 30 años y durante su mandato los lombardos se movieron por el río Oder, llegando a lo que hoy en día es Eslovaquia y la República Checa. Luego los lombardos se movieron más al sur donde llegaron a Bulgaria, pero en esa área se encontraron con los hunos y en la batalla que sucedió a continuación el rey Angelmundo fue asesinado y quien tomó el título de rey de los lombardos fue Laimicho, quien quería vengar la muerte de Angelmundo. En esa época los lombardos eran súbditos de los hunos, pero cuando murió Atila, los hunos perdieron todo su poder y las tribus germánicas que estaban sometidos por ellos se rebelaron. Cuando los lombardos se rebelaron, ellos masacraron a los hunos. Y para el año 540 el rey lombardo Alduino guió a su tribu al otro lado del Danubio en dirección a Panonia y se establecieron allí. Para el año 540 el emperador bizantino Justiniano hizo una alianza con los lombardos para acabar con el reino de los Gepios. De esta manera, en el año 560 un enérgico rey lombardo llamado Alboino derrotó al reino de los Gepios y asesinó al rey rival llamado Cunimundo y se casó con su hija llamada Rosamunda. Cabe destacar que Alboino se hizo una copa con el cráneo de Cunimundo, pero cabe destacar que en esa época el emperador bizantino Justiniano y su general llamado Belisario, ellos iniciaron una serie de campañas militares para recuperar todas las zonas que le habían pertenecido al Imperio Romano Occidental. Estas áreas incluían al reino ostrogodo en Italia, al reino vándalo en África del Norte y al reino visigodo de Toledo en Hispania. Gracias a que el imperio bizantino ayudó a los lombardos en contra de los gepios, los bizantinos buscaron la alianza con los lombardos para acabar con los ostrogodos en Italia. El plan era que los lombardos atacaran el norte de Italia mientras que los bizantinos atacaban por el sur. De esta manera los ostrogodos se vieron obligados a luchar en una guerra en dos frentes. De esta manera el reino ostrogodo en Italia dejó de existir y así nació la Italia bizantina. Sin embargo, en el año 568 los lombardos atacaron las fronteras bizantinas en Italia. El ejército lombardo en esa época incluía bávaros, gepios, sajones e incluso búlgaros. Se cree que un total de 400.000 o 500.000 lombardos cruzaron los Alpes julianos e invadieron el norte de Italia. Debido a que el ataque fue inesperado y también debido a la presión que estaban ejerciendo los ávaros en las fronteras del Imperio bizantino, las tropas bizantinas en Italia fueron tomadas por sorpresa. De esta manera Italia fue cayendo rápidamente en manos de los lombardos. Los lombardos avanzaron por Vicenza, Verona y Brescia y en el verano del año 569 tomaron Milán y Longino. Rápidamente fortificaron sus conquistas y continuaron avanzando. Luego tomaron la ciudad de Pavia después de un asedio de 3 años, convirtiéndola en la primera capital del reino lombardo en Italia. Al año siguiente los lombardos avanzaron por el sur tomando las áreas de Toscana y creando los ducados de Spoleto y de Benevento, los cuales en el futuro se harían independientes e incluso durarían más que el propio reino lombardo. Sin embargo, los ejércitos bizantinos mantuvieron el control sobre las áreas de Ravenna y sobre las áreas de Roma. Mientras tanto, los lombardos siguieron avanzando hasta la región de Lombardía, llamada así hoy en día en honor a su control. Cuando los lombardos entraron en Italia, ellos eran paganos y otros eran cristianos arrianos. Debido a esto, ellos no tuvieron buenas relaciones con la Iglesia católica, la que persiguieron sin piedad en Italia. Con el tiempo, los lombardos se fueron romanizando, adoptando nombres y títulos, e incluso varios se hicieron cristianos ortodoxos. Todo esto en medio de largos conflictos étnicos y religiosos. Debido a esta situación, el reino lombardo se dividió en 36 ducados independientes que causaron la debilidad lombarda y también causaron una devastación funesta en la administración italiana. Por este motivo, el reino lombardo no tuvo una unidad política, ni étnica, ni religiosa. Estas debilidades fueron aún más evidentes cuando los francos comenzaron a adquirir más poder. Debido al desorden de la administración lombarda, los ávaros y los eslavos aprovecharon y llegaron a saquear hasta las costas del mar Adriático. En esa época el reino lombardo en Italia se dividía en dos partes, la Lombardía Mayor y la Lombardía Menor. La Lombardía Mayor tenía todos los ducados al norte, un total de 34, y la Lombardía Menor solo tenía los ducados de Spoleto y de Benevento. Tiempo después el reino lombardo entró en terribles guerras civiles que abarcaron del año 572 al año 584, en un periodo donde reinó la confusión, el desorden y la violencia que arruinaron a Italia. También los duques lombardos trataron sin piedad a los romanos y se apoderaron de todo lo que pudieron. Esto demostró que los lombardos no sabían gobernar y además también guerreaban los unos contra los otros. Para el año 584, ante la amenaza de una invasión franca, los lombardos trataron de organizarse en eligiendo al rey Autario. Para el año 589 se casó con Teodolinda, quien era la hija del duque de Baviera, y como ella era católica, ella promovió la cristianización del reino lombardo. Mientras tanto, Autario intentó organizar al reino lombardo y efectivamente más adelante tuvo éxito ya que él consiguió darle un orden al reino y frenó la amenaza de los francos y la amenaza de los bizantinos. Pero murió en el año 590 y fue sucedido por el rey Agilulfo, quien se casó con Teodolinda.
Posteriormente Agilulfo se hizo católico, pero durante su mandato estalló otra guerra civil entre cristianos arrianos y cristianos ortodoxos. Agilulfo se impuso sobre los demás duques rivales, pero murió en el año 616 y su esposa gobernó por un breve tiempo. Posteriormente quien gobernó fue el rey Ariobaldo, pero posteriormente fue reemplazado por el rey Rotario, quien fue un enérgico rey lombardo que amplió su territorio. Para el año 640 tomó Génova y luego avanzó a Véneto y tomó Derso. Rotario también creó el Edictum Rotari, en el que estableció las leyes y las costumbres de la gente. Cuando Rotario murió fue sucedido por su hijo llamado Rodoaldo, pero fue asesinado por los católicos. Luego estalló otra guerra civil entre los hijos del rey Ariperto I, y en esa época el reino lombardo se dividió en dos. Por un lado gobernó Pertárito y por otro lado gobernó Godeperto. Ellos entraron en guerra y Pertárito fue derrocado por otro partidario llamado Grimoaldo. Grimoaldo frenó el último intento bizantino de tomar Italia derrotando al emperador Constante II. Sin embargo, Grimoaldo y Godeperto murieron y las guerras internas continuaron hasta que asumió el trono el rey Liutprando. Este rey reorganizó el reino lombardo imponiéndose sobre los ducados independientes del área. En esa época el emperador bizantino León III ordenó destruir las imágenes por todo el imperio bizantino durante las luchas iconoclastas e iconodulas. Esto fue considerado un sacrilegio por parte del Papa Gregorio III, quien se vio amenazado por tropas imperiales bizantinas. En esa época el rey lombardo Liutprando aprovechó en el año 712 y comenzó a tomar muchas ciudades italianas con el fin de socorrer al Papa. Sin embargo, a Liutprando realmente no le interesaba socorrer al Papa, sino más bien adquirir cada vez más territorios. De esta manera, los lombardos se anexionaron el exarcado de Rávena y el ducado de Roma. También ayudaron al mariscal franco Carlos Martel a detener el avance de los árabes por Europa. El Papa Gregorio III pidió ayuda a Carlos Martel para derrotar a los lombardos con la recompensa de gobernar Roma. Sin embargo, el rey Liutprando murió y fue sucedido por su hijo Astolfo, quien asumió el trono en el año 750. Astolfo comenzó a avanzar tomando más tierras y el papa tuvo que pedir ayuda al rey Franco Pipino III, quien exigió a los lombardos que entregaran al papa las zonas de Pentápolis y el Exarcado. Astolfo se negó y por este motivo los francos y los lombardos entraron en guerra. Los ejércitos francos tomaron Pavia y rápidamente avanzaron por Italia y los lombardos fueron derrotados. Posteriormente el último rey lombardo fue Desiderio. Desiderio tomó Rávena expulsando a los bizantinos definitivamente de Italia central y luego avanzó uniéndose con los ducados de Benevento y de Spoleto, entrando en la ciudad de Roma en el año 772. Ante esto el papa Adriano I solicitó la ayuda al rey Carlomagno y Carlomagno rápidamente desplegó al ejército y venció a los lombardos y Desiderio se rindió en el año 774. En una decisión novedosa, Carlomagno se proclamó rey lombardo, ya que hasta el momento los reinos germanos se habían conquistado mutuamente, pero ningún soberano había tomado el título de rey del pueblo vencido. Posteriormente, Carlomagno tomó una parte del reino lombardo y creó los estados papales, ratificando una donación del anterior rey Franco Pipino en favor de la Iglesia Católica. De esta manera llegó el final del reino lombardo en Italia. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like, si no les gustó pueden dejar su dislike. En el siguiente video hablaremos acerca de la historia de los bávaros germánicos. Así que sin nada más que agregar, nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.